todos estemos enterados cómo deben ser los cuidados, cómo debemos cuidarnos unos a otros, porque de aquí nos cuidamos nosotros para cuidar a nuestras familias. Y es importante que nosotros seamos los principales en poner el ejemplo también aquí con los usuarios. Agradecemos la presencia de las autoridades que nos acompañan, nuestro director de Registro Civil en el estado de Michoacán, el licenciado Juan Carlos Castro Mendoza, la subdirectora del Registro Civil en el estado de Michoacán, la licenciada Denise Rosario Arroyo Puente, el licenciado Ulises Villa, jefe del Departamento de Administración, el licenciado Marcelino Valadez García, jefe del Departamento de Anotaciones y Trámites Procesales, la licenciada Cecilia Paredes García, representante sindical de la Dirección de Registro Civil. Bueno, compañeros, espero que sea de su agrado esta pequeña charla. Cualquier cosa, duda que tengan, pues creo que el doctor está en la disposición de responder a sus dudas. Cedemos el micrófono al doctor Marco Alfredo Rodríguez Urbina para dar inicio a esta capacitación. Bienvenidos. Muy buena tarde a todos. Es un gusto de saludarlos nuevamente. Ya me ha tocado en ocasiones previas estar aquí con ustedes y es un gusto regresar, es un gusto de saludarlos nuevamente. Y pues para seguir hablando de este tema que nos ha tenido en jaque desde hace ya un par de años. Como bien sabemos, es importante recordar las medidas de prevención, es recordar las medidas de mitigación inmediata, que ya casi todos las sabemos, pero también es importante saber cómo vamos en este momento. Es importante saber cómo estamos, cómo se está comportando la pandemia y en dónde nos encontramos parados para saber qué acciones debemos de llevar a cabo. Entonces, les vamos a presentar lo que es el panorama epidemiológico, es la forma en que nosotros medimos el impacto actual de la pandemia. Vamos a ir desde el nivel mundial, nacional, y después vamos a enfocar al estatal y después a lo que es Morelia como tal. Vamos a ir pasándolo muy rápido, son cifras, simplemente para ir viendo cómo va la situación. Cualquier duda, cualquier pregunta, levánteme su mano, no importa, y la contestamos de inmediato, porque luego si nos esperamos al último, se nos llega a olvidar lo que teníamos planeado preguntar. Entonces, cualquier duda, como dijo la licenciada, estoy dispuesto, mientras esté la posibilidad de contestarla, y si no, investigaremos la pregunta que me están haciendo. Vamos a comenzar entonces con el panorama epidemiológico. Este panorama epidemiológico está actualizado hasta el día 25 de enero, es decir, la semana pasada. Vamos a empezar primero con la cuestión mundial. ¿Cómo estamos mundialmente con COVID? Pues mundialmente hemos tenido una disminución como en todo el mundo. Los números de casos confirmados que se tenían o que se tienen a la fecha son estos de aquí. Es una cifra bastante grande de casos confirmados. ¿Cuántas defunciones? La tasa de letalidad. Si recuerdan, cuando yo vine en las primeras ocasiones les decía que esperábamos que tuviera una tasa de letalidad no tan alta. ¿Qué quiere decir la tasa de letalidad? ¿Qué tan mortales o de la gente que se infecte, qué tanta gente va a ser favorecida a morirse? Esa tasa de letalidad estuvo sobre el 7, sobre el 8%, inclusive llegamos en el país a tenerla sobre el 13%. Eso era porque no estábamos teniendo la capacidad de atender a todos nuestros pacientes que estaban complicados. ¿Por qué la tasa de letalidad global ha ido bajando después de estar entre el 6%? Por la vacunación. La tasa de letalidad se ha venido abajo. Eso quiere decir que se sigue infectando a la gente, pero menos gente se muere, menos gente se complica a nivel mundial. Confirmados en el mundo en las últimas 24 horas, 102.000 casos y defunciones 540. Entonces se fijan, 102.000 casos, pues realmente no es un número impresionante para las cifras que estaba manejando COVID. Nosotros simplemente, para que se den una idea, en la fase más álgida de la pandemia aquí en Morelia, en un solo día tuvimos 31.000 confirmados. Entonces, hubo momentos en que sí tuvimos una situación muy grave, que afortunadamente pudimos sortear, pero
pero sí ahora las cifras, la diferencia es abismal. Ya no estamos en ese mismo caso de alerta máxima, pero la alerta permanece porque COVID sigue aquí. La geografía, según la Organización Mundial de la Salud, nuevamente se empieza a mover. Si recuerdan, nosotros un momento fuimos el epicentro de la pandemia de Latinoamérica, después de haber sido China. De China se dedicaba a Europa, de Europa llegaba a Estados Unidos, a la parte norte, y después nos pegaba a Latinoamérica. Por la cuestión de comunicación y la cuestión de transmigración del virus y todo esto, nos iba pegando. Se fijan, ahorita nuevamente el centro o el epicentro de la pandemia es Europa, después seguimos nosotros con América, el Pacífico Occidental, Asia, Mediterráneo y África. Entonces ha ido disminuyendo. Esperamos que esto se esté moviendo constantemente. Va a llegar un momento en que Asia nuevamente va a tener un brote, se va a pasar a Europa, después América va a empezar a subir, y así nos vamos a ir durante el tiempo que esté COVID, que yo creo que siempre va a estar ya. Siempre vamos a estar así con esas movilizaciones de la pandemia. Esta es una letalidad global, es una gráfica de letalidad. Lo que yo les comentaba, llegamos en un momento a estar casi cercano al 8%. Esto fue en las fases más álgidas, junio, julio, cuando teníamos y veíamos muertes en Italia, veíamos que ya no había forma de contener los cadáveres, nada por el estilo. Entonces sí tuvimos un muy importante aumento de la tasa, y después ha venido a la baja. Ahora nos vamos a nivel nacional, ¿ok? A nivel nacional, ¿qué ha pasado? Nosotros tenemos aquí para el 27 de diciembre, estos eran los casos confirmados y activos, y para el 25 de enero, o sea prácticamente un mes después, teníamos esto, un aumento de 120,000 casos, más de 7,000 sospechosos, 149,000 negativos, 867 defunciones en el transcurso de un mes, y los estimados activos que esperábamos tener. Entonces, se fijan, sí tuvimos una situación importante, pero nuestro porcentaje de letalidad a nivel nacional, después de que lo teníamos cercano al 13%, se vino casi al 4.58%. Entonces, también hubo una disminución muy importante. Ahora, ¿cómo estamos según los estados? ¿Cómo nos encontramos nosotros? Los números de casos que se presentaron, como que decíamos, en diciembre y en enero, un mes después. Nosotros estamos por acá, Michoacán, 110,650, estamos en el lugar número 23. En estas son las gráficas donde nos encanta salir hasta acá, hasta el último, no en las otras. Pero luego también ahí andamos en las otras gráficas, pero en esta en particular nos gusta estar hasta acá abajo. Aquí, un mes después, seguimos exactamente en la misma posición. Obviamente quien lleva la mayoría de casos pues es la Ciudad de México, por la densidad de población, por el flujo de gente, por la falta en algunos lugares de las medidas de mitigación. Entonces eso hizo que tuviera este aumento. Los casos activos por la entidad federativa, nosotros andamos acá en el lugar 31 en el mes de diciembre. Pero ¿qué pasó? Que para el mes siguiente ya andamos por acá, nos recorrimos casi 10, 11 lugares. ¿Qué quiere decir? Que en este mes tuvimos un aumento significativo de casos activos o de contagios, ¿ok? ¿Con qué creen tengan que ver esos aumentos de contagios? Fue durante un mes. Con las fiestas. Recuerden que cuando nos agrupamos y nos juntamos mucha gente a festejar, nos olvidamos de las medidas de mitigación, y es cuando empiezan a aparecer los contagios. Empiezan a contagiarse las familias, y una familia se contagian 10, 15, 20 y terminan todos contagiados. Estos son los casos estimados por los grupos de edades. Aquí viene la división, viene cada una de las gráficas de 0 a 17. Se ha mantenido hasta cierto punto. Recuerdo cuando yo vine la primera vez, no nos afectaba tanto a los pequeños, los que más nos preocupaban eran los adultos mayores. Pero después empezamos a ver que las nuevas variantes sí nos empezaban a contagiar, y también tenían sus picos, también tenían sus altas en el contagio. Pero obviamente quienes siempre han estado más contagiados y más afectados han sido los rangos de 30 a 39, 18 a 29. ¿Por qué? Por la movilidad de estos grupos de edad. Son los que más se están moviendo, son los que más están viajando, son los que más trabajan, son los más económicamente activos. Entonces, por eso son los que están ahí. Pero realmente no hay tanta significancia en los grupos de edades más que con los pequeñitos y con los adultos. Ellos se quedaban más tiempo en casa, se guardaban más,
guardaron un poco más de aislamiento. La gente mayor todavía sí llega y se pone cubrebocas, todavía llega y se pone alcohol, ya de repente pasas y lo haces automático sin hacer nada de eso. Pero bueno, así es como se ha ido comportando. Las defunciones por semana epidemiológica. Las semanas epidemiológicas, si alguien sabe lo que son, es la forma en que nosotros dividimos cada año normal, lo dividimos en semanas epidemiológicas para tener un control y ver en qué fechas o en qué etapas del año tenemos aumento de ciertas enfermedades para poder hacer acciones efectivas. Entonces, aquí tenemos las semanas epidemiológicas. Esas fueron las del primer año. Fijan, siempre se corresponde con las primeras, las últimas y primeras semanas del año. Siempre tenemos ahí un aumento. ¿Por qué? Porque más gente se contagia por las fiestas. Eso también tiene que ver, fue con la ola que tuvimos por ahí del mes de agosto, una ola que tuvimos bastante fuerte. También ahí nos aumentaron las defunciones. Entonces sí tuvimos tasas importantes, aumentos importantes y prolongados de la población. Recuerden cuando yo vine también, dentro de las primeras veces que vine les dije, se enferman más las mujeres, pero se mueren más los hombres. No sabemos realmente por qué todavía, pero igual, se siguen muriendo más hombres, el 62% de los que fallecen son hombres, cuando los que más se contagian son mujeres. Tenemos el 13º lugar nacional, la mediana son de 64 años de las defunciones. Ahora, ¿cómo estamos en nuestro estado? ¿Cómo estamos en Michoacán? Igual, este es de principios de enero, este es del 8 de enero, estas cifras que están aquí, y esta es del 25 de enero. La diferencia entre estos dos son 5.971 casos estudiados. Los aumentamos 2.325 casos, tuvimos un aumento significativo. La tasa de letalidad bajó a 4.08 y la tasa de recuperación pues se mantiene siempre por encima del 95%. Pero sí hubo una variación, sí hubo un aumento. Les comento, antes de que fueran las fechas de diciembre, ya les había comentado, nosotros hacemos el informe diario, nosotros diario revisamos las cifras. Había días donde teníamos 5 casos, 4 casos, 3 casos, 1 caso, y después empezamos 20, 30, 60, 70, y empezamos otra vez hasta llegar otra vez. En ese periodo de tiempo tuvimos una diferencia de 2.325 casos, entonces se reactivó la circulación del virus. ¿Cómo detectamos o quién detecta a estos pacientes? ¿Quién atiende a estos pacientes que se encuentran como positivos? En primer lugar, la Secretaría de Salud. Recuerda que también les dije en aquella ocasión, la Secretaría de Salud es quien absorbe el grueso de la población, entonces, ¿quién tiene más pacientes positivos detectados? Después está el Seguro Social, después está el ISSSTE, instituciones privadas, municipales, Sedenas y SEMAR. ¿Cómo se divide por rangos de edades en nuestro estado? Aquí está. Las cifras que tienen mayor número son las que ya habíamos comentado, 30 a 39, 40 a 49, y los de 20 a 29, pues ahí van también aumentando de manera importante. Lo que yo les comentaba, confirmados en mujeres el 55.09 y el 44.91 de hombres. Entonces, se enferman más las mujeres, se mueren más los hombres. Eso es lo que ha pasado. Esta gráfica es muy importante porque nos ejemplifica los cursos que ha tenido la pandemia durante todo este tiempo en el estado. Tenemos 2020, que fue cuando empezó todo, cuando empezamos con la parte, nosotros, si recuerdan, nosotros por ahí de marzo, más o menos, tuvimos el primer caso en el estado. Tuvimos 2 casi al mismo tiempo. Una persona de Lázaro Cárdenas, que venía, un extranjero, y un paciente de aquí de Morelia que viajó a Reino Unido, ella se contagió. Nosotros lo detectamos y esos fueron los primeros casos. Empezamos con el aislamiento total y eso mantuvo la pandemia a raya. Después de eso se quitó el aislamiento y empezó el primer pico de contagios, o que conocemos como primera ola. Esta fue nuestra primera ola. Después vino la segunda, que estuvo más o menos ahí coordinada. Pero nuestra tercera ola, que fue esta, que empezó más o menos por ahí de los últimos días de diciembre de 2022, empezamos a tener una enormidad de casos. Aquí es cuando yo les comento que tuvimos un solo día con más de 30,000 casos aquí en Morelia. Entonces, es una cantidad impresionante de gente que se enfermó en ese momento y lo hemos representado aquí. Después empezamos a tener otra vez unos pequeños picos, pero nunca llegamos a estos niveles.
y después empezamos a una tendencia a la baja muy importante. ¿Qué es lo que pasó aquí? Pues de repente seguíamos, empezamos a quitar cubrebocas, empezamos a quitar medidas de mitigación y tuvimos unos pequeños repuntes. Aún así no han sido tan fuertes como hubiéramos podido esperar. Esperamos hasta cierto punto que tuviera el mismo comportamiento, que después de las fechas navideñas y todo esto, empezáramos a tener un repunte. Ahora, la cuestión es esta. Mucha gente se encuentra mala de las vías, se encuentra enferma de las vías respiratorias, pero no sabemos si es influenza, porque también hubo mucha circulación de influenza, o si es COVID. Hay mucha gente que ya ni siquiera se hace la prueba, ni siquiera acude al médico, solamente se está 2 días en casa, regresan con tos, pero ya no tienen fiebre ni nada. Entonces no, hay mucha gente que no se está diagnosticando o no está haciendo la prueba como debe de ser. Recuerden que las pruebas se siguen ofertando en la Secretaría de Salud. Todos nuestros módulos de aquí del Morelia tienen pruebas para realizarlas. Cada uno, los hospitales también tienen pruebas, el seguro también tiene pruebas, pero nosotros, la gente le queda aquí cerquita el módulo del Centro de Salud del Carmen, Centro de Salud Morelia, y están distribuidos por toda la ciudad, y todos hay pruebas, en todos hay pruebas y hay que realizársela ante cualquier duda. Luego dicen, nada más tuve un poquito de fiebre, tengo tos, sí, pero hay que descartar que sea COVID. Puede ser una entidad más leve, ¿por qué? Por el antecedente de la vacunación que tenemos todos, pero sí debemos de no dejarlo a la ligera. Ya no es como antes que decíamos, es gripa. Ahorita no sabemos si es gripa o no y debemos de descartar que sea COVID. Entonces, puede ser que haya mucha gente o que se haya enfermado, pero que no la tengamos representada aquí porque ya nunca acudió a solicitarnos una prueba, ¿ok? La gente ya no estaba acudiendo a los centros de salud y nosotros tuvimos una disminución muy importante en la cantidad de consulta de los sintomáticos respiratorios. ¿La prueba cuándo se debe de hacer? Ok, recuerden que tenemos 2 pruebas. Cuando vine las primeras veces solamente teníamos una, que era la PCR, la búsqueda de fragmentos virales que se hacía en el laboratorio estatal y tardaban 3 o 4 días en darnos el resultado. Actualmente tenemos la prueba de antígenos, que es una prueba rápida que busca las fracciones virales y esa se obtiene el resultado en 15 minutos. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de cada una? Obviamente la de antígenos es muy rápida, pero solamente se puede realizar los primeros 5 días de estar con síntomas. Si la realizamos después va a salir negativa. Entonces por eso también a la gente que dice, me voy a hacer una segunda prueba para ver si ya soy negativo, y se hacen una segunda prueba a los 7 días y se hace una prueba rápida, obviamente esa prueba va a salir negativa siempre, porque los antígenos se detectan solamente los 5 primeros días. Por eso la Secretaría de Salud nunca solicitó ni realizó segundas pruebas. Había gente que dice, doctor, es que tuve COVID y quiero una prueba para ver si ya soy negativo. Es que ya no la podemos realizar, tú ya fuiste positivo y mientras estés tu periodo de aislamiento, con eso estamos certeros de que ya no vas a contagiar. Las segundas pruebas no estaban indicadas y en este momento pues realmente tampoco lo están, ¿sale? Manteniendo el periodo de aislamiento que cada vez se ha ido reduciendo más, con eso estamos seguros de que ya no hay posibilidad de contagio, ¿ok? Entonces, y la prueba de PCR sí se puede realizar todavía más días, inclusive hay gente que ha salido positiva hasta 45 o 60 días después, pero es porque se quedan fragmentos virales circulando en el organismo, aunque ya no sean capaces de infectar, ¿ok? Pero la que realizamos, nosotros en Secretaría realizamos las 2. La de antígeno, que les entregamos el resultado de inmediato. Si por alguna razón esa prueba de antígeno está dudosa o hay síntomas sugerentes y nos da negativo, nosotros podemos pensar que ya tienen más de 5 días y entonces hacemos PCR y la mandamos al laboratorio estatal y ya les informamos a los 4 o 5 días y se les informa del resultado, ¿ok? Pero sí estamos realizando las 2 pruebas. Entonces, bueno, después de esta gráfica muy específica de cómo se comportó la pandemia durante este tiempo, no sé si aquí surge alguna duda, si tenemos alguna duda de esta gráfica. Estos son los casos por jurisdicción sanitaria. Como saben, hay 8 jurisdicciones en el estado: la de Lázaro Cárdenas, Apatzingán, La Piedad, Uruapan, Pátzcuaro, Zitácuaro, Zamora y nosotros Morelia. Pues nosotros nos abarcamos prácticamente el grueso de la atención, del diagnóstico y de los pacientes enfermos. Y cuando no era así, por ejemplo, si recuerdan, tardó un poquito de tiempo en llegar a Morelia cuando recién empezaba, pero en Tierra Caliente empezó muy fuerte, todo lo que era Lázaro Cárdenas, Huetamo y todo, y eso nos causó una saturación de hospitales aquí, porque la gente se enfermaba allá y se venía para acá. De ahí nos saturaron el Ángeles, nos saturaron Star Médica, nos saturaron todos los hospitales, y después empezamos a saturar nuestros hospitales públicos. Para cuando la pandemia llegó aquí a Morelia y ocupábamos, estaba ocupado ya por gente de otro lado. Entonces eso también nos complicó un poco la atención. Pero bueno,
La jurisdicción 1, por la densidad de población, por la cantidad de municipios que maneja, pues somos quienes más casos reportamos y somos quienes más atenciones brindamos. Esto nos habla de las comorbilidades o los pacientes que más se enferman al padecer alguna otra enfermedad. Desde el principio les comentamos: hipertensión, obesidad, diabetes. Aquellos que tengan síndrome metabólico son más proclives a estar enfermos de COVID y a tener complicaciones. Los síntomas que más se presentan sigue siendo la cefalea, la tos, la fiebre, dolor de músculos, dolor de articulaciones y dolor de garganta. Cansados. Se sigue presentando como un cuadro clásico desde que hemos empezado. Se modifica un poco porque ahora sí hay un poco más de escurrimiento nasal, hay gente que manifiesta diarrea, hay gente que manifiesta alteraciones digestivas o de otro tipo, pero generalmente se presentan estos. ¿Recuerdan cuando empezó que esto que estaba aquí, la anosmia y la disgeusia, que era la pérdida del olfato y la pérdida del gusto, era un signo clásico? Pero cuando empezaron a llegar nuevas variantes, eso empezó a cambiar. La anosmia se dejó de presentar en manera importante, o no era una anosmia tan marcada, la gente percibía cada vez más aromas. El problema fue que quedó gente con anosmia tardía o con disosmia, y pues le dio la cepa original, y hay gente que todavía todo le huele a gasolina, todavía siguen oliendo como que huele muy extraño, pero es una secuela de haber padecido COVID de la cepa original. Nuestros casos, por ejemplo, la semana pasada, Morelia reportó 112 casos el día del corte, y de ahí le siguen para abajo, ¿no? Pero pues no hay comparación. Quien más nos reporta son Zitácuaro, pero tenemos una diferencia de 100 casos. La cantidad de población, el movimiento de gente que hay aquí es importante, ¿no? Y aquí va para abajo cada uno de los que va reportando ese día. Este reporte se elabora diario y lo tenemos diario, y ahí nos reporta cada 24 horas cada localidad cuántos casos nuevos está presentando. Esto es algo que nosotros conocíamos como la red IRA, es la red de los hospitales para atención de pacientes de infecciones respiratorias agudas. Se fijan, teníamos meses o teníamos temporadas donde estaba muy alto, y después se ha mantenido siempre a la baja, con una tendencia a la baja, y seguimos muy bajos en la cantidad de camas ocupadas para pacientes respiratorios y pacientes que requieran de unidad de cuidados intensivos y algún ventilador. Pues están disponibles, afortunadamente, ya casi no están necesitando, pero las tenemos disponibles. Ahora nos vamos por defunciones a nivel estatal. Las comorbilidades. ¿Qué gente tenía qué enfermedad y se moría más? Hipertensión, diabetes y obesidad. Los que tengan esos padecimientos son más posibilidades de complicarse, de infectarse y de llegar a fallecer. ¿Sale? ¿Por qué? Porque afecta primordialmente corazón y afecta pulmones la hipertensión. Entonces, directamente lo que llega a COVID a sobreponerse ya en el daño que está persistente, pues agudiza toda esta sintomatología. Las defunciones por grupo de edad, decíamos que a los pequeños no los atacaba. No han sido muchos, pero uno es uno. O sea, cada uno de estos es una familia que ha perdido un pequeñito, y aunque pensábamos que no, pues sí hemos tenido una importante tasa de defunciones en menores de 9 años, 11 a 19, prácticamente agarró todos los grupos de edad. Pensábamos que no íbamos a tener tanto en esto, nosotros esperábamos acá, pero si se fijan, desde aquí hay una muy marcada elevación, después de tener 70 pacientes, y de ahí nos vamos casi al doble en cada uno de ellos. Y es más importante, de este lado están los hombres y de este lado están las mujeres fallecidas. Entonces, fíjense, se mueren más. Por institución, este es el Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría de Salud, y después vienen los particulares, viene ISSSTE, los privados, y después viene CEMAR. Aquí es donde donde ha habido mayor cantidad de defunciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, bueno, la ubicación de los estados activos, no salieron los puntitos, pero bueno, está bien. Vamos ya con la parte que nos importa, que es Morelia. Tenemos la fecha de corte igual del 8 de enero al 25 de enero. Teníamos confirmados 78.863 y llegamos a 80.266. Son 1.400 casos de diferencia en menos de 20 días. Entonces, en este periodo se reactivó. ¿Por qué? Por la presencia de los síntomas de 5 a 7 días después del contagio. Entonces, si hablamos de las fiestas, pues la última vez que se pudieron haber juntado fue para la Rosca de Reyes. Entonces, pues ya de ahí tenemos que a partir de los días 13, 14, 15 de enero, empiezan los picos de contagio.
la tasa de letalidad bajó afortunadamente, y se fijan, va aumentando la positividad, van aumentando los casos, pero como no tenemos defunciones, pues obviamente la tasa va hacia abajo, y cada vez más, de 3.59 a 3.53, con el aumento que tuvimos. Eso quiere decir que se sigue contagiando a la gente, pero se están muriendo cada vez menos, o se deja de fallecer las personas. Eso nos habla de un buen manejo. Por institución, pues es exactamente lo mismo. Secretaría de Salud es quien más detecta, quien más atiende. IMSS, ISSSTE, municipales, SEMAR y SEDENA. Los casos confirmados por grupos de edad se mantiene lo mismo que en el nacional y en el estatal. Las personas económicamente activas de todo este rango son los que más se contagian, y se siguen enfermando más mujeres también aquí en Morelia que hombres. Es como se comportó aquí en Morelia, la misma gráfica que ya vimos. Esto es nuestros municipios. Recuerden que la jurisdicción donde nosotros trabajamos atendemos 15 municipios, que son todos estos que están aquí. Los más lejanos de nosotros pues es Sitzio y Marabatío, que son los que nos quedan más lejos de la capital. Pero pues si se fijan, Morelia es quien tiene el gran margen de positividad en comparación al resto de los municipios. Tiene mucho que ver que no acuden, que no se detectan o lo que sea, pero más que nada la cantidad y la densidad de población. Las comorbilidades, igual que a nivel mundial, a nivel nacional y estatal y municipal, no somos la excepción. Hipertensión, obesidad y diabetes es lo que más se presenta. Seguimos presentando dolor de cabeza, tos, fiebre. Entonces, si presentan esa triada y aparte les duele un poco el cuerpo, es importante descartar que sea COVID, ¿ok? Y aparte se le agrega fiebre y luego sienten como cristalitos en la garganta, pues yo creo que es COVID. Nos resistimos a pensar, pero puede ser que sea COVID y hay que descartarlo a través de una prueba. ¿Se siente feo? Sí, yo lo sé. O sea, se siente horrible el hisopo en la nariz, pero no tenemos otra forma de diagnosticarlo hasta el momento. Los nuevos casos, lo que decíamos hace ratito en nuestra jurisdicción, Morelia 112, Tarímbaro de 4. No tuvimos defunciones y no hubo defunciones extemporáneas. ¿A qué se refiere esto? Pues a que ya a lo mejor habían diagnosticado con otra cosa, y al hacer la dictaminación pues resulta que sí encontramos una prueba de COVID y lo ponemos aquí. Entonces se fijan, pues en estos días no habíamos tenido ninguna defunción por COVID. Casos positivos sí, pero ninguna defunción, y eso es muy importante. Igual la gente que padece hipertensión, diabetes y obesidad son los que más se asocian a la mortalidad. Dentro de nuestra jurisdicción, dentro de nuestros hospitales de concentración, esto es como se ha ido comportando las defunciones. Esta es la cantidad de gente que ha ido falleciendo y los rangos de edades que ha tenido. Igual, los hombres están en mayoría de porcentaje. Las defunciones por institución: Instituto Mexicano de Seguro Social, Secretaría de Salud, ISSSTE, las instituciones privadas y el IMSS. Estos son nuestros municipios que ya habíamos comentado. Entonces, bueno, hasta aquí a grandes rasgos este es un panorama más o menos actualizado hasta la semana pasada de cómo se está comportando COVID. ¿Qué nos llama la atención? Que tenemos ligeros picos. Estamos teniendo ligera incidencia otra vez de casos, estamos teniendo un aumento importante. Recordar que entre más circulación de virus haya, más posibilidades hay de contagiarnos. Todas las personas somos susceptibles de contagiarnos. Aunque nos hayamos vacunado, aunque tengamos 3, 4 dosis, aunque le hayamos hecho a esa de la mezcla, que me puse 2 de Astra, una de Pfizer, una de CanSino, una de Sputnik y una de Moderna, no importa. Recuerden que las vacunas no son, porque es un argumento muy usado, ¿para qué me vacuno si de todos modos me voy a enfermar? Lo que pasa es que las vacunas están probadas y fueron diseñadas para disminuir la letalidad de la enfermedad. Yo me puedo enfermar, pero no va a ser lo mismo que me enferme sin vacunación a que me enferme con 2 o 3 dosis de haberme vacunado. Entonces es por eso importante vacunarse en medida de lo posible. Si ya tienen un esquema que digamos completo, 2 dosis de una sola vacuna, más aparte tienen ya un refuerzo, una vacunación, ya es una probabilidad menor para fallecer, ¿ok? Los estudios dicen que hasta 87% menos de probabilidades de desarrollar COVID grave. Entonces, si te dicen, si te pones estas 3 y tienes un 80% de posibilidades de ganar, obviamente lo vas a hacer y lo vas a comprar, ¿no? Si dicen, si compras este boleto de lotería tienes 80% de probabilidades de ganártela, pues todos lo compraríamos sin dudarlo, ¿no? Y en cambio, si te dicen, tienes 80% de posibilidades de no morirte, pues obviamente creo que la mayoría optaríamos por ponernos las dosis.
Todavía tenemos ahorita, estamos justamente en aplicación, si alguien tiene niños, estamos aplicando Pfizer pediátrica en todos nuestros módulos de la Secretaría de Salud, también en el IMSS, en los hospitales también está aplicando Pfizer pediátrica. Y para los que no tengan ninguna dosis, ahorita tenemos una vacuna que se llama Abdala. Son 3 dosis, para los que no tienen ninguna dosis es una buena opción, se la pueden aplicar. El chiste es tener las dosis de vacunación. La Pfizer pediátrica de 5 a 9, de 5 a 9 años. Estamos aplicando primeras y segundas dosis para niños. Entonces es importante si tienen pequeñitos en casa, si tienen niños que apenas acaban de cumplir los 5 años y no tienen ninguna dosis, hay que llevarlos a los centros de salud y estamos aplicando primera y segunda dosis hasta el 17 de febrero. ¿Sale? Sí. ¿Cuántas dosis son las necesarias para...? Ok, todos los esquemas generalmente eran 2 dosis. Pero de ahí vino la respuesta de poner los booster o poner los refuerzos. Entonces, generalmente suponemos que una persona con 3, o sea, 2 dosis, haber completado un esquema de vacunación, por ejemplo, Pfizer, un esquema completo de una dosis y antes de los 41 días o hasta los 51 días, una segunda dosis, ahí se completó el esquema y a los 6 meses un booster, con eso ya hay una alta probabilidad de que la infección, si se llegara a dar, hay una baja probabilidad de padecer una enfermedad grave por COVID. Pues digamos que con 3. Si alguien se puso 4, está perfecto. Si tuvieron la oportunidad, está genial. Y nos da... ¿Mande? Los que tienen 2 tienen una protección ya establecida. Tienen una protección establecida, pero en medida de lo posible, si hay la oportunidad de poner un booster, sería una buena opción. ¿Alguna otra duda? ¿Algo sobre vacunas? Porque luego es donde siempre salen dudas. Por ejemplo, si un niño de 9 años tiene 2 y se le quiere llevar para que le una tercera. Los boosters no están aprobados en menores de 17. ¿Sí? Para los menores de 17 años solamente están aprobados hasta el momento solamente 2 dosis. Y con eso tienen suficiente. No puedo ir. Ah. Para menores de 5 todavía no tenemos aprobada ninguna en el país. En Estados Unidos están aplicando Moderna y Pfizer, una modificación de Pfizer. Y esas 2 vacunas son a base de un RNA mensajero. Esas no las tenemos ahorita aquí en el país. Y por ejemplo, la que tenemos ahorita en mayoría, que es Abdala, no está aprobada para su uso en menores de 18 años. Con eso podría ser ya suficiente, a menos de que el próximo año se reactive campaña de vacunación, pues sí habría que ponerla. Pero si no, con eso sería suficiente hasta el momento. Todavía no sabemos si van a hacer revacunaciones anuales como influenza, todavía no lo sabemos. Necesitamos ver qué nos dice la Organización Mundial de la Salud, dependiendo de cómo vean la evolución de la vacunación. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Por último, entonces, vamos a la parte de la protección y de la prevención. Ya sabemos cómo se contagia COVID. ¿Cómo se contagia COVID? A través de las secreciones, a través de gotitas de flujo, gotitas de saliva que salen disparadas al toser, estornudar o hablar. Ya todo lo demás, los tapetes y todo, pues todavía los tenemos, pero creo que ya iba a pasar por ahí la COFEPRIS a decir que ya no, que ya se dieron cuenta que no, que con los zapatos no se contagia. Entonces, bueno, eso está muy bien. La otra cuestión de la desinfección, nos hemos dado cuenta de que a pesar de que COVID sobrevive en las superficies, su índice de contagio es muy bajo. Entonces hay que evitar tanto uso de cloro, porque lo que empezamos a tener ahora eran muchas dermatitis, de la gente que le echaba mucho cloro y todo. Entonces hay que tener cuidado con eso, ya no hay tanto problema. La desinfección de manos, el uso de gel alcoholado se sigue sugiriendo. ¿Por qué? Porque todos, siempre que estornudamos, nos tocamos la cara, nos tocamos alguna parte del cuerpo, o tosemos y no nos damos cuenta y saludamos a alguien, hacemos alguna cosa. Entonces por eso sigue sugiriendo la higiene de manos. El uso del cubrebocas ya no es obligatorio como tal. Si recuerdan, hubo una promulgación desde el nivel federal donde el cubrebocas ya no es obligatorio, es opcional. Pero cuando nos encontramos en una concentración alta de gente, lugares muy cerrados, espacios poco ventilados, pues se sigue haciendo la sugerencia de que se utilice el cubrebocas. Hospitales, algún centro de salud donde se atiendan respiratorios, también hay que utilizar cubrebocas en medida de lo posible. Si estamos en una oficina, por ejemplo, que tiene una buena ventilación y hay 3-4 personas, no hay ningún problema, podemos estar sin cubrebocas.
y el riesgo de contagio va a ser menor, pero es opcional con sugerencia que se siga utilizando. Ya cada quien, ya veíamos allí la gráfica, estábamos muy abajo y cuando retiramos cubrebocas empezamos a tener pequeños piquitos, aparte de que empezó a haber concentraciones, empezó a haber bailes, empezó a haber jaripeos, empezó a haber todo, entonces eso nos dispara los contagios de COVID. Se sigue utilizando, se sigue sugiriendo el uso del gel alcoholado o del antiséptico para manos. Los tapetes pues realmente no tienen mayor situación o mayor problema. Ahora la cuestión es la gente que se queda con el síndrome de la cara vacía, cuando se quitan el cubrebocas se ven bien raros, no, ya mejor no me lo quito, ya me lo quito siempre. Eso es algo muy común que está pasando, sobre todo con los adolescentes. Los adolescentes ya no se sienten cómodos con cubrebocas. Se van a evolucionar como a la cultura japonesa, ellos siempre utilizan cubrebocas, yo creo que vamos para allá. Las pantallas y todo eso, los acrílicos que están enfrente de los mostradores, si la otra persona trae cubrebocas, pues no habría razón de, pero si no, mejor para prevención y todo, se pueden quedar. De hecho, hasta se acostumbra uno, ¿no? Ya se siente como más protegido, entonces eso está bien, pero ya como antes que trabajábamos con guantes, y nos poníamos careta, nos poníamos el cubrebocas y todo, ya esa parte está cambiando, ya nos dimos cuenta que es todo por secreciones. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos toma de muestra, no se acuerdan al principio, hacíamos toma de muestra y nos poníamos un traje especial, un Tyvek, uno blanco, nos poníamos gogles, nos poníamos cubrebocas, doble cubrebocas y puro KN95, doble guante y seguíamos todo un protocolo para la toma de muestra. Y ahorita está demostrado que inclusive en las zonas donde se tiene COVID no es necesario utilizar Tyvek, o sea, los doctores y los médicos que se encontraban en las áreas COVID estaban todo el día con Tyvek, todo el día con equipo de protección, se ponían su nombre aquí atrás como si fueran futbolistas para que les pudiera hablar la gente, pero ya no es necesario, se puede andar con ropa normal, lo único es protegernos la vía aérea. Protegidos de la vía aérea no hay mayor problema, ¿sale? Entonces, esas cuestiones se han ido cambiando un poco, no es que se vayan relajando, sino que cada vez las hacemos más específicas. Ya no como protegerte de 18 cosas y que me descubras una, te digo cúbrete de una para que esa no la descubras, ¿ok? O sea, nos enfocamos en protegernos la vía respiratoria. Mientras nos protejamos la vía respiratoria, la posibilidad de contagio es cada vez menor. Y si todos utilizamos cubrebocas, ahí están los efectos, ¿no? Esto nos hizo que las tasas de contagio se fueran hacia abajo y la vacunación nos hizo que las tasas de mortalidad se fueran hacia abajo. Son acciones preventivas. La mejor medicina es la prevención. Si yo prevengo, voy a tener más posibilidades de curar a los pocos que se me enfermen. Y yo les dije, o no recuerdo si los dije alguna vez o fue en otro lado, las vacunas, no solamente estas, sino todas las vacunas de los esquemas de los niños y de los adultos, han demostrado ser la acción de salud pública o de medicina más eficiente. Es la forma en que más hemos prevenido enfermedades, muertes e inclusive deformidades, incapacidades o discapacidades a través de la vacunación. Es uno de los mayores avances de la medicina y de los más tangibles efectos que tiene la medicina preventiva. Entonces, ahora sí, todas las preguntas que tengan para irlas contestando y de ahí van saliendo cada vez más cosas que quieran platicar de COVID. Obviamente son las mismas medidas para influenza. Exactamente las mismas. Si recuerdan, cuando fue el ataque de influenza por ahí del 2009, que tuvimos la pandemia por influenza, lo primero que se hizo fue dotar de cubrebocas. Y todos los cartelitos eran cubrebocas y lavado de manos. A todos nos enseñaron a lavarnos las manos. Ahí no teníamos tanta cuestión de protección ocular ni de protección de otro tipo, era enfocado directamente a la vía respiratoria. Con COVID se modificó un poco porque empezaron a haber casos, y obviamente la medicina avanza, los estudios avanzan, la sensibilidad de los estudios va avanzando, y por ahí encontramos un caso que se contagió por conjuntiva. Entonces ahora cúbrete los ojos. Y luego, no, es que lo encontramos en el acero y duró 24 horas, entonces ahora no agarres nada y limpia todo. Entonces era cada vez ir buscando más, ¿no? Para prevenir más, pero eso nos hizo tener varios distractores. Por ejemplo, había gente que estaba más preocupada por el tapete que por ponerse bien el cubrebocas, o no les faltaba el desinfectante de manos o el gel, pero el cubrebocas estaba todo deshilachado, todo sucio. Entonces nos desenfocamos por abarcar tantas cosas, nos desenfocamos en lo primordial, que era esto, ¿no? El cubrebocas, cubrir la vía aérea y favorecer que no tengamos contacto con las gotitas de saliva de la otra persona, que son las que me pueden contagiar y las que yo voy a aspirar, ¿ok? Mantener lugares ventilados, mantener lugares abiertos y evitar las grandes aglomeraciones
sigue siendo lo primordial para la prevención. Y ahorita se puede utilizar ya con mayor confianza el cubrebocas de tela o el que es más delgadito. Sí, idealmente hasta un cubrebocas sencillo, que es el que viene de doble capa. Esos son de los más pequeñitos que a veces dotábamos en los centros de salud porque no había más. Para la gente que no traía les dábamos de doble capa. Ya con eso se brinda una protección importante. Idealmente debe de ser el tricapa, que es como el que traen el azulito de los dos resortitos. Es el tricapa. Ya si se puede los KN95 o el N95 están adecuados. Pero ya con esos no hay ningún problema. Inclusive hay unos de tela que tienen un filtro por dentro. También se puede seguir utilizando. Esos pues se lavan y todo, se reutilizan. Y es una buena opción porque también el índice de contaminación por cubrebocas aumentó muchísimo. Pero bueno, era una consecuencia propia, ¿no? de eso. Los de tela pueden servir, no hay ningún problema. Hay gente que se pone doble cubreboca, eso no es bueno, porque al poner el doble cubreboca no generamos un buen, aparte de oxigenación, no provocamos un buen cerrado, entonces nos da una falsa seguridad. Traigo dos cubrebocas, pero por la orilla se me filtra todo. Entonces, esa es la complicación, mejor utilizar uno, sea de tela. Generalmente los de tela tienen doble o triple capa, entonces con eso es más que suficiente, no hay problema. ¿La finalidad del cubrebocas es para no contagiar o no ser contagiado? La finalidad del cubrebocas es para no contagiar. No contagiar, así es. ¿Por qué? Porque es una barrera mecánica para que mis gotitas de saliva no se dispersen al ambiente. Solamente los que son para no contagiarse son KN95 o N95 superiores. Solamente. Esos son los que no te contagias y por eso son los que utilizábamos nosotros en las áreas COVID. Para recordar, sí, yo no contagio, pero tampoco me contagian a mí. Y ya nadie usa, pero hubo un momento en que se pusieron muy de moda los de válvula. Esos eran los peores. ¿Por qué? Porque la válvula lo que hacía era dispersar todo lo que tenía a presión. Aspiradora también, ¿no? Era como aspiradora. Aspiraba y luego salía todo a presión con la válvula. Muy bien. ¿Ahora otra duda? Sí. En los papeles puede durar hasta 24 horas, pero no tiene la capacidad de infectar. Hay que recordar que COVID es un virus intracelular forzosamente, entonces necesita entrar viable al organismo para poderse meter una célula y replicarse. Entonces en los papeles se deseca muy rápido y ya no tiene cantidad de material genético para reproducirse. Entonces no hay problema. Sí. Doctor, ahorita me mencionaba que a veces están los cubrebocas ya sucios, deshilachados. ¿Cuál es lo correcto para esto? Un cubrebocas se supone que nos debe dar hasta 6 u 8 horas de vida útil. Salen cubrebocas así sencillos de tela. Y pues todos conocemos gente que es el de la semana, ¿no? O sea, yo traigo este cubrebocas, me aguanta toda una semana. Sí, te decían, ¿no traes cubrebocas? Creo que aquí traía uno en la chamarra. Bueno, ya hasta la nariz estaba mal. Se nota que te lo ponías al revés porque estaba sumida la nariz del otro lado. Entonces, pero está bien, o sea, a fin y al cabo, aunque no es lo ideal, pues ya de todos modos, aunque sea un cubrebocas ligeramente usado, de todos modos nos va a favorecer no dispersar el virus en caso de que tenga. Así es la finalidad. Es una barrera mecánica. Entonces los tapetes ya se pueden quitar de... Yo les diría que sí. Yo les diría que sí, pero luego van a ver mis compañeros de como friso, no, porque los quitaron y que no sé qué. Pero realmente ya hay estudios muy bien establecidos de que los tapetes, pues yo creo que no nos favorecieron para detener ningún virus. Yo desde el principio, recuerdan, les dije, yo no encuentro la forma de que los zapatos lleguen a mi boca. O sea, ¿o en qué momento tengo yo que limpiarme los zapatos para que no llegue lo que traigan los zapatos a mi boca, no? O sea, en una zona donde hay COVID, donde hay líquidos tirados de un paciente enfermo, algo por el estilo, ok, a lo mejor. Pero digamos, en una zona así, no me imagino por qué tendría yo que andarme agarrando los zapatos y después chupándome los dedos. Pero bueno, esas fueron en aras de proteger, ¿no? Fueron en aras de ir buscando más medidas de protección y aislarnos más. Se pusieron. Pero sí, ya los tapetes están dejando de ser útiles en este momento. Sí. Luego ya algunos ni les ponían nada, no les echaban agua. Luego otros le ponían cloro y todos los zapatos despintados y los pantalones. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Son enseñanzas de la pandemia, ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario?
¿Algo más, licenciado? Ah, sí, adelante. Yo nada más tengo la duda porque en el periódico oficial Ajá. se supone que el ejemplo del uso de cubrebocas, pero en el mismo periódico oficial dice que el gobernador no recomienda a ustedes, Secretaría de Salud, que 90 días a partir de que empiece eso, ustedes decidirían algo, pero no ha dicho nada. Sí, ahí es una cuestión muy particular, porque ahí el gobierno lo único que nos pide es una recomendación. O sea, dice, yo ya dije que no se use, pero tú dime cómo ves. La cuestión es que la orden viene desde nivel federal. La nivel federal dijo, ¿sabes qué? Ya no se usa cubrebocas, y entonces de ahí cada estado fue haciendo la misma recomendación. Nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Estaría bueno que regresara en ciertas zonas, bla, 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 pero pues ya son otro tipo de cuestiones que a lo mejor dicen, no, mejor que se quede sin cubrebocas. Nosotros lo tenemos establecido para centros de salud, hospitales y lugares donde atendemos respiratorios, como secretaría. Pero lugares abiertos y todo esto ya es muy complicado. El problema es que ya se lo tiraste una vez a la gente, a ver, luego se lo va a poner. Es bien difícil, muy, muy difícil. Pero sí, como recomendación, nosotros esperábamos, porque creo que, la verdad no estoy seguro de si se haya hecho, pero sí se tenía como recomendación que al menos para las fiestas regresara como un uso sugerido, pero creo que no se emitió nada. Sí, pero en el diario sigue mostrado así, como que ya no es obligatorio. Y entonces la gente dice, oiga, pero no es obligatorio, dice en el diario oficial y que no sé qué, no transgredan mis derechos. Entonces es muy complicado, pero sí ya no está como obligatorio, solamente sugerido. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Sí, dígame. Pero en el transporte sí debería de ser porque los estamos estando encerrados. Las combis no tienen nada de ventilación. Se supone que tiene un límite de pasajeros, el cual nunca se respeta. Entonces, ahí lo único que puede decir la autoridad es que yo te lo dejo como sugerido. Entonces, si tu sentido común te dice que lo utilices, porque es un espacio cerrado con aglomeración de gente, póntelo. Pero no pueden obligar. Si cuando era obligatorio, había gente que no se lo ponía. Pues ahora, ya sabiendo que no es obligatorio, menos. Pero sí, en medida de lo posible, cuando sea un lugar con mucha aglomeración de gente que esté muy cerrado sin ventilación, sí hay que utilizar. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Fíjese que sí causa daño el cubrebocas, porque ha causado mucha caída de narices. Tanto la gente que hacía respingadita, ahora se le ha ido para abajo. Fuera de eso, no. La hipoxigenación que se presenta es mínima. Eso que decían que hay una recirculación de dióxido de carbono, la verdad es que es mínima, no pasa nada. Se han hecho estudios muy importantes sobre medición constante, sobre todo a médicos se hizo, donde eran los que mayor problema tenían por una hipoxigenación, por usar el N95, que es una fibra mucho más cerrada y una capa diferente, y su oxigenación nunca bajó del 93%. Entonces, digamos que con un bicapa, un tricapa debe de bajar de 96 a 95, lo cual no pasa nada. Tiene menos oxigenación el que fuma por traer cubrebocas. Entonces, no hay ningún riesgo, y la recirculación de dióxido de carbono, porque nos ponen el dióxido de carbono como algo muy malo de nuestro organismo, pero nosotros siempre lo estamos produciendo, siempre lo tenemos presente y es parte del equilibrio de nuestro cuerpo. Entonces, no pasa nada con el cubrebocas, no hay ningún problema por la circulación de dióxido de carbono, ni hay hipoxigenación. Pero decía, es que siento que me baja el oxígeno y como que no pienso bien. No, eso no pasa, ¿sale? Pero no hay ninguna cuestión con la hipoxigenación. Ahora entiendo. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, muy bien, pues espero que hayan tenido un panorama un poquito más claro de dónde estamos parados en este momento. Recordar lo que ustedes ya sabían desde la primera vez que vine, recordar lo que ya habíamos hablado. En ese tiempo sí teníamos más medidas, pero recuerden, hicimos hincapié en el cubrebocas, que era lo primordial, era lo principal. Seguimos exactamente en lo mismo. Yo sigo a sus órdenes, cualquier cosa, cualquier situación. Cuando vine ese tiempo era encargado de vigilancia epidemiológica, que es todo esto. Ahorita estoy encargado de otra área de la jurisdicción. Pero pues yo encantado de seguir viniendo aquí con ustedes y de verdad sigo a sus órdenes, cualquier cosa, cualquier situación, con todo gusto. Gracias. Queríamos hacer una pregunta. ¿Cuánto es el periodo de resguardo de cuarentena que se sugiere con esta nueva cepa?
Ok, ya han ido bajando cada vez más los periodos. Si recuerdan, primero eran 21 días, después se bajó a 18, a 17, a 12. Actualmente, con 8 días de aislamiento es más que suficiente. Con 8 días. Bueno, pues le agradecemos, doctor, que nos haya venido a dar esta charla tan interesante y pues sí lo vamos a volver a invitar con Bueno, muchas gracias, compañeros, por haber participado, por haber asistido y darle su lugar al doctor Marco y porque todos estemos cuidándonos unos a otros y cuidamos a nuestros familiares. Les agradezco mucho y cualquier cosa